estábamos viendo esto de ¿qué? Ah, el PRS. Si estuvimos mirando estos conversores. ¿Qué conversores, Ernesto? ¿Se acuerdan, no? Eran aproximaciones sucesivas. Muy bien. El PRS es un ejemplo de eso. Y llegamos a esta lámina, esta idea de hacer ADC intercalado en el tiempo, que lo que estarían haciendo es tomar em, las entradas y multiplexarlas. Entonces, es como que, si esta es mi señal, y yo voy a muestrear así, ya hagamos muestras más espaciadas mejor. Entonces, esta muestra va a este conversor. Luego, esta muestra va a ese conversor. Luego, esta muestra va a ese conversor. Y así, se van repartiendo las muestras. Y esa es la clave del curso. No, mala onda. No te esperábamos, perdona. Los que sean, M. Y tú defines M. Entonces usa MADC en paralelo para obtener una tasa de conversión más grande, que es M por FS. El problema es que cada ADC necesita un ancho de banda comparable al de FS y no al de FS partido por M. O sea, te interesa la frecuencia de entrada máxima. Y eso es difícil. En general es súper difícil de lograr. Y es un diagrama de tiempo de más o menos cómo funciona. Estos son cada uno con diferentes fases. Y los ADC intercalados en el tiempo realmente se pueden ver de dos maneras. Creo que lo mencioné en algún momento. No sé si lo mencioné. No, no lo mencioné aquí. Lo mencioné en otro momento. Se pueden ver de dos formas. Uno es aumentar la frecuencia de muestreo. O sea, si yo tengo un F y otro un FS, 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 al combinarlos voy a tener MFS. Entonces es más rápido. Otra opción es verlo como que si yo intercalo en el tiempo, necesito ADC mucho más sencillo aquí. Tanto más sencillo que me permiten consumir menos potencia. Entonces muchas veces un ADC intercalado en el tiempo con M conversores funcionando en paralelo, para el mismo desempeño global puede ser más eficiente en términos de potencia que un solo conversor súper rápido. Eso lo vamos a mencionar en algún momento más adelante. Este es un ejemplo donde hay un montón de conversores y estos son SAR. Todos estos son SAR. Entonces esta es la forma en que un SAR ADC puede llegar a ser súper rápido. Si tenemos varios SAR ADC lentos, podemos obtener una alta tasa de conversión. El arreglo en este caso está compuesto por 8 SAR, cada uno de 6 bits, y logran 75 megamuestras por segundo. Cada uno, perdón. Y en total logran 600 megamuestras por segundo. Entonces con eso uno puede lograr mucho, mucho mayor desempeño. Este otro, vemos, está bien esto, dice 80T rayita HS. ¿Qué significará eso? ¿Ah? No, no, no. No, pues. Track and hold. 80. 80 track and hold. 80. No, son 80. Son 80 slices. Wow. 80 track and hold. Después vienen 80 pipelines. 80 conversores de radix. Porque estos a veces generan cosas en. Sí, es mucho. Generan salidas en bases raras. 9 watts para un pedacito de silicio. No sé, es harto. 9 watts es un montón. Y este 20 giga muestras por segundo. Es mucho. Estos son los que se usan, por ejemplo.
No, si es mucho, es demasiado. 2 amperes es mucho y estos son 9 watts. Pero puedes calcularla a partir del... Bueno, no sé. Debe ser un volt. Este, no sé mucho. Es mucho. Es mucho. Y estos de aquí, lo que claro, no cambiamos de curso. Y estos de aquí se usan, por ejemplo, en estos osciloscopios de muestreo. Este es el tipo de conversores que usan. Son típicamente de 8 bits y de muchos gigamuestras por segundo. Entonces, ténganle respeto cuando vean uno de estos que dicen, no sé, pues 10 gigamuestras por segundo. Respeten el chip. Es un chip que hace es mucha potencia. A ver, te quema el dedo, yo creo, y deben tener disipadores, pero no es menor, o sea, para un circuito que está convirtiendo datos no es menor. Estos procesadores consumen más, consumen 30 watts, antes consumían incluso más. Bueno, los problemas de los conversores intercalados en el tiempo son los de disparidad. O sea, siempre el problema es la disparidad porque son varios conversores y si cada uno de estos tiene, no sé, un offset distinto, yo voy a ver ese offset a la salida en un patrón. Entonces hay algo que se llama Fixed Pattern Noise, eh, que es lo que sale aquí a la salida. FPN, Fixed Pattern Noise, o ruido de patrón fijo. Y es que, por ejemplo, si yo le meto en la entrada puro cero, cada uno de estos va a tener un offset un poco distinto. Entonces a la salida voy a tener los offsets y los voy a tener regularmente. Voy a tener los offsets de cada uno de estos regularmente todo el rato. Entonces a eso se le llama Fixed Pattern Noise. Y eso ocurre por disparidad de offset. Puede ocurrir la disparidad de ganancia también. Cada canal puede tener pequeñas diferencias de ganancia y eso produce una modulación de amplitud en la práctica. Puede haber diferencias de fase en los relojes o phase skew y eso produce problemas súper difíciles de analizar en general. Y las soluciones son diseñarlo bien y hacer calibración analógica o digital. Y eso es lo que permite que chips como este funcionen. Entonces al final uno ve un chip de estos que tiene parte analógica y memoria, mucha memoria y mucha parte digital. Veamos los efectos de los errores de desnivel. Esto corresponde a uno de los gráficos que aparecen en este libro. Y este gráfico relaciona ENOV, todos saben lo que es ENOV, relacionado ¿con qué se relaciona la ENOV? Número efectivo de bits, cuando mi entrada es una sinusoide, en ese caso yo puedo llevarlo a SNR, SNDR. Entonces esto se relaciona directamente con SNDR y aquí están tratando de ver si hay alguna correlación con el offset en función de la escala completa. Entonces estamos hablando de el offset relativo. Y si es que tuviéramos un offset relativo de 1 mili respecto de 1 volt, entonces, perdón, si tenemos un offset relativo de 1 mili, a ver, no vamos a llegar más allá de 9 bits. ¡Wow! O sea, el offset realmente me mata a los conversores de intercalados en el tiempo. Porque hacen que un offset, que 1 milivolt no es nada de offset, me impida llegar más allá de 9 bits, a menos que use calibración. ¿Qué pasa con los errores de ganancia? Mismo gráfico. Si es que mis errores de ganancia son del 0,1%, o sea, si mi ganancia en uno de mis conversores es equivalente a 1000 y en el otro es equivalente a 999, eso me produce errores que dependen de la multiplicidad de conversores, o sea, de cuánto estoy corriendo en paralelo. Pero por ejemplo, si es 0,1, ¿cuál es este? Este de aquí, 0,1 point en off 10, no, claramente me equivoqué. Ah, este, sí. 0,1% es uno de cada 1000 y eso me llega a 10 bits. O sea, no puedo superar 10 bits
a menos que estén muy bien emparejados los circuitos. Y este otro de errores de fase. ¿Qué pasa cuando tengo skew de fase? En este gráfico, este está hecho para m igual 4. Si mi entrada es 100 mega, o sea, nos fijamos en esta curva, empeora por supuesto cada vez que uno aumenta la frecuencia. El skew de fase es 3 picos segundos. A ver, esto es día a la 0. Esto es 1 pico, 2, 3 picos segundos. 3 picos segundos es un tiempo muy pequeño. Llego hasta 9 bits más o menos. Oye, pensaron en el proyecto, ¿no? A propósito de los picos segundos, ¿no? Que yo estaba estudiando un poco el tema de los... Les conté de los amplificadores de tiempo, ¿no? Sí, es muy choro eso. De un circuito que toma dos pulsos y produce a su salida los mismos dos pulsos, pero espaciados en mayor distancia. Y con eso uno puede hacer un TDC después. O sea, esto puede ir en la entrada de un TDC. Igual es choro, ¿no? Alguien quiere estudiar, se llaman time amplifiers. Sí, eso no los vemos en ningún otro curso. Y un circuito... No, porque te amplifica tiempos tan cortos del orden de, no sé, picos segundos o incluso menos, que no es que sea una memoria digital que estáis muestreando y después de un rato te reproduce lo mismo. No, sí, es analógico. César, no tengo idea, pero tú me puedes ayudar a entender si tú haces ese proyecto. Funcionan con una especie de compuertas lógicas que, por ejemplo, imagínate una compuerta lógica que tiene una especie de umbral. Imagínate un inversor con umbral. Y que ese umbral depende de otra señal. ¿Ok? ¿Qué pasa si esa otra señal se ve alterada por el primer impulso? Entonces el umbral se ve alterado y hace que ese inversor se vuelva más lento. Y al volverse más lento, podría hacer que el segundo impulso salga mucho más tarde o cosas así. Es de ese estilo. Y con eso puede amplificar diferencias de tiempo súper chicas. Entonces encuentro al menos interesante que sea factible hacer circuitos de ese estilo. Ya, pues, me parece. Todos tienen que pensar proyectos, ¿ah? Quiero, o sea, perdón, la investigación 2, sí. Quiero que piensen. ¡Wow! No queda nada. Ah, ya, está bien. Estamos todos molestando a Mateo. Yo no me di cuenta, yo no me acordaba cuándo era. Ya. Ok, pasamos entonces a conversores de sobremuestreo. Y aquí Matías va a poner mucha atención. Porque a él le interesa mucho hacer uno de estos y bien hecho. Oye, este capítulo es larguito y tenemos tres referencias generales, porque en la práctica esto uno lo aprende más en papers, pero hay gente que se ha dedicado a escribir libros de esto. Y estas son tres referencias generales y esta otra donde hablan algo de sigma delta de tiempo continuo. Y eso no lo vamos a ver en este curso. Ese es otro tema de investigación que algunos de ustedes podría tomar. Nosotros no vamos a hablar de sigma delta de tiempo continuo. ¿Así? Sí, pero el Maloberti es muy básico, entonces tú de aquí quieres saltar allá después. Sí. ¿Hay otro? Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo otro es que el Schreier, hay uno de Richard Schreier que se llama, creo que Understanding Sigma Delta Converters. Ese es súper bueno. Yo me leí unas partes de ese cuando estaba pensando en usar Sigma Delta para mi tesis y es súper bueno. Wow, claro, no es lo mismo. ¿He probado Kindle?
para libros técnicos no sé cómo es. Yo tengo un Kindle aquí, de hecho. Sí, para leer, no sé. Uh, sí, es verdad eso. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, entonces vamos a ver AD y DA. Y también vamos a ver filtros de decimación que sirven tanto para AD como DA. Eh, Oye, antes de ver esto, ¿alguien cacha que hay Arduinos que tienen, o sea, los Arduinos en general tienen entradas analógicas? ¿Alguien ha jugado con Arduino? ¿Y no tienen salida analógica? No es A ver, ¿por qué no es analógico? O sea, analógico. A ver, PWM, estamos todos hablando de lo mismo. O sea, si yo tengo un pin de salida, un pin. Qué feo el pin. No sé por qué dibujé el pin así. Un pin de salida. De muchos pines. Y este pin me entrega ceros o unos. Y el nivel DC tiene que ver con cuánto cero y cuánto uno en una unidad de tiempo. Entonces el nivel DC de alguna forma está relacionado con... Es como PWM, de hecho, sí, es como PWM. Es PWM. Mm. Sí, es súper súper ingenioso. Y habían pensado que esto en realidad, que este bit es un conversor digital análogo de un bit, donde si yo le doy cero me entrega 0 volts, y si yo le entrego un uno me entrega, no sé, 3,3 volts. Entonces, ese pin es un conversor digital análogo de un bit. Entonces, todos los circuitos digitales tienen conversores digital análogos de un bit. Y uno puede muestrear rápidamente y mediante sobremuestreo sacar una señal de más bits, porque esta señal de más bits, si yo la promedio, al final me quedan más bits. Entonces, de alguna forma, el sobremuestreo o muestrear muchas veces una señal me permite hacer un DAC de muchos bits con un DAC de un bit. Qué loco, yo nunca lo había pensado así, pero ahora sí algo de sentido tiene. Bueno, los conversores sigma delta son más que eso, son mucho más que eso, porque los conversores sigma delta tienen realimentación. Y de eso vamos a hablar en este capítulo. Entonces recordemos, eso fue una pequeña motivación, ¿ah? Entonces recordemos la entrada analógica, filtro anti-alias, que era para cumplir Nyquist. Recuerden que aquí puede haber cualquier cosa. Después muestreamos y después cuantizamos. Y ahí tenemos nuestra salida digital. El teorema del muestreo nos dice que Fin tiene que ser menor o igual que ¿cuánto era? Fs medio, 2F, 2F, Fs medio era o era 2F, 2Fs, ah ya, 2Fs. Ah, sí, toda la razón, menor estricto, 2Fs. Ya, ¿y por qué era ese? Podías calzar justo, ya, ok. Entonces una buena razón, Fs medio, ¿estáis seguros? Ajá, ya, ok. Ahí sí, ahí estamos todos de acuerdo. Ya, ok. Entonces 2Fin tiene que ser menor que Fs. O Fin menor que Fs medio. Ya. Ok, muy bien. Me da risa. Entonces, una buena razón para muestrear más rápido es esta misma. O sea, si es que yo quiero cumplir con el teorema del muestreo y no perder información, entonces necesito que Fs sea, o sea, fijando Fs, tengo un Fin máximo inmediatamente. Y si yo quiero llegar a un Fin mayor, tengo que aumentar Fs. Entonces, esa es una razón. Pero hay otra razón para muestrear más rápido, que es
tener un filtro anti-alias más simple. ¿Cómo es eso? Si yo muestreo a Nyquist, mi señal llega hasta FB. Y si yo muestreo a FS, que es justo Nyquist para este FB, entonces voy a estar creando réplicas en torno a múltiplos enteros de FS. Y si quiero filtrar esto después para reconstruir mi señal, tengo que usar un filtro pared de ladrillo que no está disponible en todas partes, o que es muy caro de fabricar. En la práctica uno termina con cosas así. Entonces una buena razón para sobremuestrear es hacer un filtro más simple, ¿cierto? Si es que yo sobremuestreo, hago que mis réplicas queden tan lejos que después basta con un filtro muy sencillo para que estas réplicas queden tan lejos que no se vean. Esa es una buena razón. Pero no es la única razón, ¿no? Hablemos del ruido de cuantización. De esto me acuerdo poco, entonces vamos a tratar de recordar de qué se trataba. Habíamos dicho de que el ruido de cuantización era delta cuadrado partido por 12. Y eso sale de la matemática de cuantizar. Y este delta cuadrado partido por 12 habíamos dicho que quedaba uniformemente distribuido entre 0 y Nyquist, 0,5 fs, ¿cierto? Entonces queda uniformemente distribuido. Y yo después tengo FB. Si FB fuera 0,5 fs, yo llego hasta acá. Pero si FB es mucho más pequeño que Nyquist, FB es mucho menor que Nyquist, entonces yo después de muestrear y cuantizar, puedo pasar la salida por un filtro digital ideal. Es un filtro digital. Y un filtro digital entonces me estaría eliminando cierto exceso del ruido de cuantización, ¿no? ¿Lo de atrás? Perdón, aquí. ¿Por qué? ¿Qué cosa se ve como un filtro? Ah, no, no, no es como un filtro. Yo estoy muestreando y este es el ruido de cuantización que voy a tener cuando muestreo. Pero si mi señal es mucho menor que Nyquist, la tengo aquí. O sea, digamos que mi señal llega hasta acá. Entonces yo muestreo y al muestrar voy a terminar con señal, digamos señal, y el resto es ruido. Yo podría después pasar esto mismo por un filtro pared de ladrillo digital. Entonces a mí me conviene que FB sea mucho más chico que 0,5 fs. Y ahora estamos agregando como el primer elemento que vamos a ver después en sigma delta, que parece que en alguna parte podemos usar filtros digitales. Entonces en sigma delta parece que en alguna parte vamos a llegar a que usar filtros digitales puede ser útil. Y aquí lo estamos viendo de una forma muy precaria, súper simple. Si es que muestramos muy rápido, entonces FB se hace más pequeño y un filtro digital elimina un exceso de ruido de cuantización que no estamos usando. O dicho de otra forma, si es que muestreo más rápido, a ver, hagamos la misma señal. Mi misma señal, que llega hasta FB. Si muestreo más rápido y muevo FS más arriba, este delta cuadrado partido por 12 se distribuye de manera más uniforme, o sea, uniforme, hasta FS medio, y yo puedo eliminar el resto. Entonces, pareciera que es muy buena idea esto de sobremuestrar, porque como que está diluyendo el ruido de cuantización. Igual es medio raro, ¿ah? Porque el ruido de cuantización, esto es raro de pensarlo así, porque el ruido de cuantización es es el ruido debido al error que me produce mi cuantizador. Y si yo tengo un cuantizador de 5 bits, el muestrear más rápido no va a hacer que cada uno de esos bits tenga menos error, pero en promedio queda distribuido en más frecuencia y por lo tanto yo
digitalmente puedo sacar más resolución. O sea, digitalmente yo logro más resolución aunque mi cuantizador sea de pocos bits. Qué choro eso, es como interesante. Pensémoslo de otra forma. De nuevo, estas son analogías que nos motivan, pero esto no es sigma delta todavía. Si tenemos un comparador y estamos cuantizando con este comparador que es de un bit, estamos cuantizando algo que parece ruido más señal, y esto tiene mucho ruido. Entonces a veces vamos a ver 1, a veces vamos a ver 0, y mi señal va a tener que ver con cuántas veces unos en vez de ceros vemos. Entonces de alguna forma, aunque aquí recibo puros 1 y 0, mi señal va a ser como el promedio de esos 1 y 0. Si es que aquí hay mucho ruido y mi señal sesga un poco más hacia el 1 o un poco más hacia el 0. Si no tuviera señal, si mi señal fuera 0, tendría puro 1 y 0 en promedio, misma cantidad de 1, misma cantidad de 0. Pero si mi señal es un poquito más grande, va a hacer que el número de 1 sea mayor que el número de 0. Entonces, como que, aunque tenga puros 1 y 0, yo de aquí puedo sacar información útil. Y algo de eso está incluido en esta parte, en este capítulo de sigma delta. Ok, entonces la idea, como decía en esta lámina, es filtrar el ruido extra, que aparece más allá de F igual FB. Entonces hagamos un filtro digital de ruido. Y aquí nos estamos metiendo con filtro de tiempo discreto y dominio digital. Entonces tenemos la entrada analógica, filtro anti-alias analógico, muestreamos, cuantizamos, y esto es digital. Aquí ya pasamos a digital y ahí pasamos por un filtro digital pasa abajo, que llegue hasta FB. Entonces este filtro digital, este es un por aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Este es delta cuadrado, debería haber un cuadrado partido por 12. Este es un delta cuadrado partido por 12. Y es toda esta área es delta cuadrado partido por 12. Y si filtramos a una frecuencia FB, que es una fracción de 0,5 Fs, entonces el ruido que vamos a ver aquí es esa fracción por delta cuadrado partido por 12. Es una fracción más pequeña. Tiene sentido, ¿no? O sea, vamos a ver menos ruido. Lo cual es un poquito contraintuitivo porque todavía no llegamos a sigma delta. Pero es un poquito contraintuitivo porque si yo tengo 2 bits o 1 bit por filtrar en digital, tengo más bits. Es como, o sea, realmente esto de que aparece un delta cuadrado partido por 12 y que ese ruido es mi ruido de cuantización, si yo no lo creía, si yo no creía que el ruido de cuantización es delta cuadrado partido por 12, ahora al saber que yo a partir de pocos bits puedo sacar más bits de información, si filtro, esto me reafirma que este delta cuadrado partido por 12 no es solo matemática, sino que tiene un sentido físico. Entonces el ruido de cuantización total a la salida es reducido en forma proporcional a la razón de sobremuestreo, que vamos a definir como Nyquist partido por FB. Entonces, esto es Nyquist partido por FB, si son iguales m igual 1. Si Nyquist es mucho mayor que FB, entonces tenemos una razón de sobremuestreo muy grande. Sí, estamos asumiendo que es distribución uniforme. Toda la razón, Juan Andrés. Y ese supuesto tiene que ser válido. Vamos a ver después que no siempre es válido. Entonces, esto es lo que nos dice este filtro digital de ruido. Un aumento de m en 2 por, o sea, si aumento en 2 por mi frecuencia de muestreo respecto de mi frecuencia de señal, implica una reducción de potencia de ruido de cuantización en 3 decibeles. Y por lo tanto, 3 decibeles, medio bit extra de resolución. Esto es medio bit por octava. O sea, yo por sobremuestrear, sin hacer nada más, sin hacer sigma delta, solo por sobremuestrear, puedo ganar medio bit por octava.
¿Qué tan útil es esto? Hagamos un chequeo de sanidad. Queremos una ADC de 16 bits para una frecuencia de señal de 1 mega. Usemos una ADC de 8 bits y saquemos los otros 8 bits usando algún tipo de filtro digital. Entonces un aumento de 8 bits con la resolución requiere, a ver, si medio bit por octava, para llegar a 8 bits necesito 16 octavas. Entonces fs mayor o igual que 2 fb por m. Y eso es 2 por 1 mega por m. ¿Cuánto es m aquí? 16 octavas. ¿Cuánto es 16 octavas en m? 2x. Entonces esto es 2 elevado a 16. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 16 octavas. 8. O sea, perdón. ¿Ah? Sí, no, no, es más que eso. No, no, 2 elevado a 4 es 16, pero estamos hablando de 16 octavas. No, no, porque medio bit por octava. Si yo hago una octava, o sea, si yo hago 2 por, gano medio bit. Si yo hago, no, queremos 8 bits en total. Y yo si le pongo una octava, llego a medio bit. Si le pongo 2 octavas, llego a un bit. ¡Ah! 2 elevado a 16. ¡Ah! Es mucho. Es demasiado. De hecho, llegamos a 131 gigahertz. Imposible, eso es imposible. Pero hay formas de hacerlo práctico. Y aquí viene la clave de sigma delta. O sea, esto así como está, sobremuestrear ayuda, pero no hace una diferencia sustancial porque igual es imposible llegar a esa frecuencia. Entonces, esta es la clave de sigma delta. Digamos que este es mi ruido de cuantización. ¿De acuerdo? Y ya vimos que si lo pasamos por un pasabajo, eliminamos parte del ruido de cuantización. Pero esta es la gracia. Vamos a hacer un circuito que tiene una función de transferencia para las señales y una función de transferencia diferente para el ruido de cuantización. Entonces va a haber un circuito que va a tener un noise transfer function, que es la función de transferencia para el ruido, y un signal transfer function, que idealmente va a ser 1, y la función de transferencia para el ruido va a ser idealmente mucho menor que 1. Entonces no es que el ruido desaparezca, sino que el ruido, que sigue siendo delta cuadrado partido por 12, queda distribuido en frecuencias de otra forma, con una concentración pequeñita a baja frecuencia y concentración muy grande a alta frecuencia. Entonces el ruido no es que lo redujimos, pero lo que hicimos fue concentrarlo a alta frecuencia. Si mis señales son de baja frecuencia, entonces el ruido a baja frecuencia va a ser mucho menor de lo que sería si estuviera distribuido uniformemente según este delta cuadrado partido por 12 partido por la frecuencia. Por lo tanto, si filtro a baja frecuencia, considerando que antes hice esta conformación de ruido, entonces el delta cuadrado partido por 12 se hace mucho menor que lo que habría tenido en este caso sin conformación de ruido. Entonces, conformación de ruido lo que hace es tomar esta parte gris y sin cambiar el área le da esta forma. Entonces la parte gris que cae dentro de mi filtro ideal pasa abajo es mucho más pequeña. Y esa es la matemática de sigma delta y eso es lo que vamos a aprender a partir de esta clase.
Entonces, la clave para hacer esta conformación de ruido que nos permite crear funciones de transferencia distintas para la señal y para el ruido de cuantización, la clave para eso es la realimentación. Entonces, esta es la forma en que conformamos ruido mediante realimentación. Digamos que tenemos X de Z. Z, ¿esto es digital? ¿X de Z es digital? No necesariamente, está muestreado. En alguna parte está la parte digital, en otra parte es muestreado, pero no digital, analógico. Entonces, por ejemplo, capacitores conmutados. Y aquí entramos a un restador y después pasa por una función de transferencia que todavía no sabemos lo que es, y luego le estamos metiendo ruido de cuantización. Ah, entonces este es el ADC. Perfecto. Y tenemos nuestra salida digital. Esta es digital. Entonces, pareciera que esta es la diferencia entre para allá es digital y para la izquierda es datos muestreados. No es digital, pero sí es función de Z, o sea, es dominio Z. Entonces, para allá lo pasamos con un ADC. La salida es algo y esa salida la pasamos por un DAC. Oye, esto es control automático, esto es realimentación en su forma más básica. Cuando tenemos un operacional y lo realimentamos de esta forma, PI, VO. Lo que hace este operacional es todo lo posible para que la entrada diferencial sea muy pequeña. Eso es cierto. Piensa en este sistema de realimentación de la misma forma. Lo que hace este sistema de realimentación, asumiendo que es realimentación negativa y que tiene mucha ganancia, después vamos a definir eso, es todo lo necesario para que esta entrada diferencial sea muy pequeña. Y si esta entrada diferencial es muy pequeña, significa que I de Z, que es la parte digitalizada de esto mismo, sea igual a X de Z. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que estas dos sean iguales, o que Y sea igual a X, visto como realimentación. Ya. ¿Cuánto es I de Z aquí? Estos son cálculos que salen del diagrama de bloque, no es nada misterioso. Voy a escribirlo como está aquí, pero seguramente está ahí en lo correcto, porque sale directo de acá. Es E de Z más lo que viene de acá, ¿cierto? Que A de Z por esta diferencia, que es X de Z, voy a escribirlo separado, X de Z, menos A de Z por el DAC ideal es un cable. Ese es el modelo que habíamos usado, ¿cierto? Entonces menos A de Z por I de Z. Y de aquí llegamos a que I de Z es E de Z. Si resolvemos esto, mejor lo voy a poner de otra forma, por 1 partido por 1 más A de Z. Más X de Z por A de Z partido por 1 más A de Z. Ok. A esta le llamamos función de transferencia para el ruido. Esta es la Noise Transfer Function. HE de Z es la Noise Transfer Function. Y esta otra le llamamos HX de Z y es la Signal Transfer Function. Entonces, con la realimentación logramos lo que habíamos buscado antes, que era tener dos funciones de transferencia distintas, una para el ruido y otra para la señal. Entonces I de Z es E de Z. Estoy copiando lo de la lámina anterior. X de Z por A de Z partido por 1 más A de Z. Entonces esta dijimos la Noise Transfer Function y esta otra dijimos la Signal Transfer Function. Entonces queremos que la función de transferencia de la señal sea 1 en la banda de frecuencias de la señal.
O sea, idealmente esto es muy parecido a uno. Ya cacharon qué tiene que ser A para que esto sea parecido a uno, ¿no? Ya, ok. Y queremos que la función de transferencia del ruido sea pequeña en la banda de frecuencias de la señal. Si A es muy grande, esto es muy pequeño. Estamos bien, estamos bien. Entonces, si la banda de frecuencias de interés es en torno a DC, porque dijimos que en torno a DC va a estar nuestra señal, y nosotros vamos a eliminar todo el ruido que está fuera, entonces, ¿y qué circuito, qué elemento circuital en general tiene una ganancia en DC muy grande? Más grande, más grande, más grande. Lo más grande. Un amplificador, que un inversor, pero más grande que eso. Integremos un integrador. Eso es lo que tiene ganancia infinita en DC. Entonces, lo mejor es un integrador. Entonces, que ADZ sea un integrador. Entonces, vamos a usar un integrador de tiempo discreto. Y el integrador de tiempo discreto está modelado aquí. Entonces, tenemos U de K. Estamos perfectamente en tiempo discreto, pero estamos trabajando con señales analógicas. O sea, esto es datos muestreados, ya. A diferencia de los sigma delta de tiempo continuo, que no son de datos muestreados. Eso mismo. Ya, bueno. Entonces, esta es una forma. Por ejemplo, un integrador de tiempo discreto es como una especie de acumulador. Tenemos la entrada y la sumamos con la salida y la pasamos por un retardo. Entonces, esto es como que estuviéramos tomando la señal, la pasamos por un retardo y luego eso lo volvemos a sumar a la señal de entrada. Como que se realimenta. O sea, es un acumulador. Eso es. Es realmente un acumulador. Entonces, aquí tenemos VK. V de K es U de K menos 1 más V de K menos 1, ¿cierto? Y llevado aquí a esta notación con variable Z, o sea, si es que la pasamos por... ¿Cómo se llama esta transformada? Eso, gracias, Z. Tenemos V de Z es Z a la menos 1 por U de Z más Z a la menos 1 por V de Z. Entonces tenemos V de Z partido por U de Z. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Z a la menos 1 partido por 1 menos Z a la menos 1. Esto es un integrador y el integrador diverge en DC. O sea, tiene sentido. Y eso es 1 partido por Z menos 1. Donde Z es un retardo, E a la J omega T. Entonces, esto tiene ganancia infinita en DC, ¿cierto? Cuando omega es 0. Y a la 0 es 1 menos 1, 0. Ya, sí, tiene ganancia infinita en DC. O sea, esto es perfecto. Porque haría que esto en DC sea 1 y que esto en DC sea 0. Vamos a ver a qué llegamos realmente. Entonces, este va a ser... ¿Esta? Ya, igual es choro sigma delta porque es más... Tiene de parte de circuito y vamos a ver en este capítulo cosas de circuito. Hoy el SAR es súper bueno. Sí, sí, es mi favorito. ¿Por qué tanto? Es que son demasiado buenos porque y van haciendo no sé, muy ingeniosos. Bueno, este es más matemática y el circuito en sí es más simple en esto. El circuito no es tan complicado en principio. En la práctica uno lo puede hacer tan complicado como quiera, pero la matemática de esto es más interesante. Entonces este es nuestro primer modulador delta sigma delta también se le llama indistintamente, de primer orden.
A ver, si tenemos de primer orden, ya empezamos a sospechar que hay de orden mayor, ¿cierto? O sea, si se llama de primer orden, tal vez vamos a ver algo más, más adelante. Entonces, x de z. Y aquí hay un delta, perfecto, porque este delta que está, este es delta, sí, este es delta porque toma una diferencia. Y en cambio, este otro es un acumulador, este está sumando. Entonces este es sigma, este es un acumulador. Delta sigma, perfecto. Y en este delta sigma tenemos que I de z es aplicando lo mismo que hicimos acá. Lo mismo que teníamos aquí, pero metiendo la función de transferencia del acumulador en A de z. Haciendo eso, llegamos a lo siguiente. E de z por 1 partido por 1 más 1 partido por z menos 1. Este es nuestro acumulador. Más x de z por 1 partido por z menos 1 partido por 1 más 1 partido por z menos 1. Es exactamente lo mismo, reemplazando la lámina anterior en lo que había dos láminas atrás. Y eso resulta ser e de z por 1 menos z a la menos 1 más x de z por z a la menos 1. Este es el resultado final para este modulador sigma delta de primer orden. Entonces, mirándolo un poco más de lejos, vemos que la salida es la entrada pasada por un retardo más esto que está acá. Es un ruido de cuantización filtrado, pasado por un filtro. ¿Qué filtro es ese? Es un filtro que resta la entrada anterior. O sea, a ver, un filtro que suma y promedia entradas anteriores se parece a un pasabajo. Un filtro que resta la entrada anterior es como que es un delta, claro, es un pasalto, porque hace un delta de esta entrada menos la anterior partido por un delta tiempo, es un derivador. Se está derivando esto, un pasalto. O sea, en pasabajo no deja pasar a baja frecuencia. Ok, hagamos el análisis. Ya sabemos cómo es la función de transferencia. Esta es la NTF. Esta es, ¿no? Sí, pues esta es la NTF. Cuando vemos de primer orden. Y esta es la STF. Entonces hagamos el análisis de la función de transferencia de ruido, de la NTF, en el dominio de la frecuencia. Entonces la NTF, que le llamamos HE de Z, va a ser esto. Esa es la NTF. Es 1 menos Z a la menos 1. Entonces HE de J omega. Había una relación entre Z y J omega. Esta. ¿Ya? Usemos esa. Es 1 menos Z a la menos 1 E a la menos J omega T. Y eso es... Bueno, hay que aplicar, ¿cómo le llamaban a esta? 2 por E a la menos J omega T medio por J omega T medios menos E a la menos J omega T medios partido por 2. ¿Cómo se llama esta? Sí, no, pero tenía un nombre. ¿Ah? Ah, claro, ni quita ni pone, sí. No, pero esta tenía otro nombre. Bueno, sí, es como eso, parece. Ya. No, eso es álgebra básica, ustedes saben hacerlo. Entonces de aquí pasamos a 2 a la menos j omega t medios por esto de acá, Euler, y nos queda j seno de omega t medios, y esto es 2 seno
de omega t medios, j con esas cosas, nos queda por e a la menos j omega t menos pi medios, al pasar este j allá arriba. Esto es 2 seno de omega t medios por e a la menos j omega t menos pi medios. Entonces de aquí sacamos el módulo. Y el módulo es 2 seno de pi ft. Siempre es 2 pi f, pero ahora como tiene el medio, queda pi ft. Y eso es ft. Y eso es 2 por seno de pi f t. T está relacionado con fs, entonces f partido por fs. Lo cual es graficable. Aquí tenemos f, tenemos he de f, y este he de f es 2 seno, tiene un máximo en 1, entonces 2, vamos a llegar hasta 2. F partido por pi por f partido. Pero vamos a graficar hasta ahí, ¿cierto? Y este de aquí es fs medios. Fs medio es Nyquist. Entonces, esto es fs medio. Y esa es la parte que nos interesaba. Eso es esto. Después viene el resto que no aparece. Ya, perfecto. Ahora todo está calzando. O sea, de hecho parece que el ruido de cuantización ya no es delta cuadrado partido por 12, es más, de hecho. Yo veo que este triángulo es más grande que este triángulo. Sí, de hecho aumentamos el ruido. Pero en la banda de interés el ruido bajó. Y eso es lo que nos importa. ¿Y en cuánto aumentamos el ruido? Bueno, aquí está la ecuación. Aquí está. Entonces esa es la conformación de ruido de primer orden. O conformación de primer orden del ruido. El ruido de cuantización es atenuado a frecuencia baja y amplificado a frecuencia alta. Aquí vemos, aquí esta parte se amplifica un montón, esta parte se atenúa un montón. ¿Cómo es el ruido de cuantización en la banda de interés? A ver, si tuviéramos un filtro pasabajo digital ideal, o sea, si es que pudiéramos agarrar lo que sale de este cuantizador, que es así, ahí está, y pudiéramos pasar un filtro pasabajos ideal. Filtros pasabajos existen, yo los puedo hacer en MATLAB, por lo tanto los puedo hacer también en un FPGA, ¿cierto? Se pueden hacer, o lo puedo llevar a un chip puede tener un filtro digital súper bueno. Entonces, los filtros digitales existen. Si tuviéramos un filtro pasabajo ideal, pared de ladrillo, ¿cómo sería la SQNR en función de la tasa de sobremuestreo? O sea, lo que queremos hacer es ver a partir de esto cuánto ruido nos queda acá cuando pasamos esto por un filtro pasabajo digital. ¿Ok? Eso vamos a hacer. Entonces, la potencia del ruido de cuantización va a ser la integral de esto. ¿Hasta qué frecuencia? Hasta FB. Eso vamos a hacer. Entonces, la integral entre 0 y FB. De lo mismo que ya vimos, multiplicando al ruido de cuantización. O sea, este es mi ruido de cuantización, lo pasamos por esta señal. Esta es la entrada. Este es mi ruido de cuantización que va aquí, es mi E de Z. Y lo estamos pasando por la NTF. Entonces vamos a multiplicar las dos, ¿cierto? Eso vamos a hacer.
de entonces delta cuadrado partido por 12 por 2 partido por fs, que esa sería la PSD a esa altura, ¿cierto? La PSD, ya, y eso lo multiplicamos por la NTF, que es 2 seno de pi f partido por fs cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Son potencias, sí, por supuesto. Ah, y aquí vamos a hacer una aproximación de que el seno de epsilon es casi epsilon cuando epsilon es muy chiquitito. Entonces ahí nos queda integral entre 0 y fb de delta cuadrado partido por 12 por 2 partido por fs por 2. Y esto es lo que vamos a aproximar. 2 por seno de el argumento es prácticamente el argumento. Y al integrar esto nos da delta cuadrado partido por 12 por pi cuartos partido por 3 por 2fb partido por fs al cubo. Eso nos da delta cuadrado partido por 12, que es lo que teníamos originalmente, por pi cuadrado tercios por 1 partido por m, ¿qué era m? Razón de sobremuestreo, ¿se acuerdan? Que era, es como eso, al cubo. Wow. O sea, la potencia del ruido de cuantización en la banda de interés se ve atenuada un montón. Este factor es 3.29. O sea, esto amplifica por un factor fijo. Pero esto reduce montón, cualesquiera cantidad. Entonces, asumiendo una señal sinusoidal de escala completa, y esto es para hacer el cálculo del... ¿Qué queremos calcular ahora? La SQNR, claro, pues si tenemos cuánto nos da la potencia del ruido, de aquí podemos hacer el cálculo de la SQNR. SQNR es potencia, la señal partido por potencia de ruido de cuantización, y eso nos va a dar 1/2 por 2 elevado a b menos 1. Esta es la misma ecuación que habíamos usado tiempo atrás para calcular la SQNR en general. Partido por 2 por delta cuadrado. Esto asumiendo sinusoidal, ojo. No, AB. Sí, recuerden que esto asume señal sinusoidal. Partido por lo que acabamos de calcular, delta cuadrado partido por 12 por pi cuadrado tercios por 1 partido por m cubo. Y eso nos da 1.5 por 2 elevado a b menos 1 por 3 partido por pi cuadrado por m cubo. Y si eso mismo lo llevamos a decibeles, llegamos a SQNR igual 1.76 más 6.02b. Esta es la que conocíamos, ¿se acuerdan? 6.02 por b, que es la resolución, más 1.76. Y aquí viene la parte interesante. Esto es sin sigma delta. Y la parte con sigma delta le resta, perdón, menos 5.2, lo cual es muy malo. Nos quita 5.2 decibeles de la SNR, pero le agrega 30 logaritmo en base 10, perdón, de m. Entonces, esto es el efecto de sigma delta. Delta, qué feo el delta, ahí sí. Entonces, cada aumento de 2 por en m produce 8 por
de mejora en la SQNR, que es equivalente a 9 decibeles o 1,5 bits por octava de sobremuestreo. ¿Cuánto habíamos tenido antes? Habíamos logrado 0,5 bits sin usar sigma delta. ¿Se acuerdan o no? Si no usábamos sigma delta, teníamos medio bit por octava al usar sobremuestreo. Al usar sobremuestreo y sigma delta, logramos 3 veces más, o sea, 1,5 bits por cada octava de sobremuestreo. Logaritmo de 2, no sé. No. No, es que esto es fijo. Eso es fijo. Ujú. Menos 5,2. Pero en esta lámina, o sea, en esta fórmula, lo que te está diciendo es solamente para esto. Solo para este factor de acá. Oye, sí, ok, tendría que graficar todo esto en una tabla o algo. ¿No te gustó? Oh, ¿se acabó la hora? ¡Ah! ¿Verdad? Toda la razón. Ya. Oye, antes de que te vayas, aquí dice 1,5 bits y esto es para orden 1. Cuando hay orden 2 es 2,5 bits. Y cuando es de orden 3, 3,5 bits. Entonces, wow. Sí, de hecho. Entonces, igual es choro esto de los sigma delta.